Damiana Leiva Loría, soy yucateca, nací en Mérida, Yucatán, y vine a Puebla a estudiar la maestría en literatura mexicana y también el doctorado que actualmente estoy estudiando. Bueno, pues orgullosamente puedo decir que soy hija de mamá soltera. Eso ha sido un gran aprendizaje para mí porque mi mamá siempre ha sido el gran ejemplo, ha sido de las personas que siempre me han apoyado en todo y sobre todo verla a ella superar todas las dificultades me ha hecho valorar lo que tengo y también pensar si ella ha podido con tantas dificultades, yo que tengo la vida más fácil, ¿por qué no lo puedo hacer? Cuando yo le comenté a mi mamá mis preferencias académicas, realmente fue cuando tenía una edad muy corta, fue cerca de los 15 años. En Mérida hay un bachillerato en arte que forma parte de la SEP y el Instituto Nacional de Bellas Artes, se llama CEDART, Centro de Educación Artística. Y pues mi mamá, como la mayoría de las familias, quería que yo estudiara en la escuela que tenía un poquito más de prestigio en Mérida. Ahí estudiaban todas las personas, incluso algunos maestros míos de la secundaria me llegaron a decir que no debía irme a ese bachillerato, que yo, por mi promedio y todo, yo debía irme a esta otra escuela donde todos iban. Y pues sí, fue complicado realmente decirle a mi mamá que quería estudiar en un bachillerato de arte, que yo tenía una inquietud que no sabía muy bien porque era muy pequeña, pero yo pensaba que podía, no sé, en esa época me da mucha ternura porque de verdad lo creía. Yo pensaba que podía ser actriz, pero quería hacer doblaje de caricaturas, o sea, me encantaba. Yo decía, voy a aprender teatro y después voy a poder doblar voces, y yo tenía así mis ideas pues muy inocentes de qué quería hacer en la vida. Y mucho de eso me influyó. Y también un test que nos hicieron en orientación. Esos creo que en lo personal fue muy importante hacerlos de manera razonada, de verdad, ser muy serio al llenar este tipo de test. Yo le agradezco mucho a los maestros de orientación de la secundaria que lo hayan agregado porque eso me ayudó un poco a definir si de verdad yo quería estudiar en esa escuela. Y ya vino todo lo demás, las pláticas familiares, que no vas a hacer nada, que no vas a conseguir trabajo, las preocupaciones que tiene una familia, o en este caso mi mamá. Y pues bueno, después de mucha plática, pues lo decidió, dijo que sí, siempre y cuando pues siempre esté con buenas calificaciones, es decir, que mi vida académica, mis calificaciones sobre todo, no vayan a caer, ¿no? A tener malas notas y que de verdad vaya a estudiar. Creo que esa fue la parte más difícil y después de eso ha sido mucho más fácil. Después de eso me fui a estudiar mi último año del bachiller a Oaxaca, igual solita. Creo que eso fue todavía más difícil porque pues apenas tenía 18 años y también le dije a mi mamá, me voy a ir, es la misma escuela, pero podías hacer como intercambios. Y mi mamá igual, con el Jesús en la boca, pero ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Estás muy chica. Pero no sé, de verdad por eso digo que me ayudó mucho y estoy muy contenta con la mamá que tengo, porque todas mis locuras, tarde o temprano, mi mamá me ha apoyado. Entonces al final cuando me fui me dijo, está bien, y ya estudié mi último año del bachillerato. Regresé a Mérida a hacer la carrera. Y pues ya cuando vine a hacer la maestría, pues ya era un poco más fácil, después de haberme ido antes, cuando era más pequeña y todo, pues ya se daba cuenta mi mamá que de verdad quería estudiar, que era mi objetivo, que no me iba a perder, como a veces piensan los papás, ¿no? Que te vas a perder entre tanta libertad que puedas tener en la vida. No me pasó, creo que no fue mi caso. Y pues al día de hoy ya tengo en Puebla 9 años, que estoy viviendo aquí y estoy muy contenta. Puebla, pues por el tiempo, es casi mi segunda patria, vamos a decir. Todas las oportunidades que he tenido ya desde el ámbito profesional han sido gracias a que estoy aquí en Puebla, he conocido personas poblanas y eso de verdad es invaluable y pues estoy muy contenta. Tal vez mi mamá no tanto porque estamos lejos, ella sigue en Mérida, pero bueno, yo espero que un poquito más adelante podamos nuevamente estar juntas. Lo que más me influyó para decir que quería estudiar arte, creo que fue, ya en retrospectiva,
creo que fue el tipo de educación que tuve. Mi mamá siempre procuró que tuviera actividades extracurriculares. Aparte de la escuela, siempre estuve en danza, estuve en pantomima, estuve en folclore. Donde estuve mucho más tiempo fue en el coro de Yucatán. Había coro de niños cantores. Estuve en el coro de niños cantores del estado. Incluso nosotros inauguramos el papalote. Creo que fue en el 90, una cosa así, tenía 10 años. Ya no, pues fue en el 93 que se inauguró el papalote. Entonces, toda mi vida estuve realizando actividades artísticas, culturales, a la par de la escuela. Y solamente lo detuve en el tiempo de la secundaria porque ahí te exigen hacer otras actividades en las tardes y yo ya no podía combinar con pues, mis otras actividades, digamos, como artísticas. Y ya cuando realicé este test de la maestra, ahorita no me acuerdo el nombre, pero la maestra se apellida Bustillos, de la Secundaria Federal número 1, que si lo llega a ver, de verdad, son las personas que me han ayudado muchísimo. Pues lo tomé muy en serio y el resultado decía que yo tenía un perfil artístico o un perfil social. Eso salió, ¿no? Entonces, pues empecé a averiguar qué opciones tenía y alguna maestra también de la secundaria había estudiado en ese bachillerato. Fue así como yo lo conocí y fui, platiqué, revisé el programa de estudios e incluso algunos maestros o quienes habían sido mis maestros en el coro y así, daban clases ahí. Entonces me gustó mucho darme cuenta que podía dedicarme o estudiar un poquito más serio, algo artístico que nada más como algo para pasar las tardes y que fuera más recreativo. No, me agradó mucho verlo y pues, no sé, es como que empiezas a sentir que es tu lugar. No sé cómo explicarlo, pero sientes que ahí es donde debes estar y que te vas a divertir más y que es lo que te gusta, o por lo menos a mí así me pasó, es lo que me gustaba y por eso quise. Paso entre el bachillerato hacia una licenciatura. También puedo decir que fue muy complicado. En Oaxaca conocí a maestros maravillosos y en Mérida también. En Mérida le agarré mucho gusto a la filosofía. El maestro Jesús Pérez, igual el maestro Chucho, él es filósofo, incluso él formó parte del movimiento del 68. Entonces, conocer gente que había estado involucrada en movimientos sociales de México, pero que estuviera en Mérida y en el bachillerato, son personas que te enseñan mucho, más allá de las clases, sino como personas, su ética, la manera en cómo reflexionaba, la importancia que era leer. Fue de las personas que siempre nos inculcó la lectura, sobre todo de filósofos, y que para entender la sociedad había que leer. Esta parte de la lectura, pero en un sentido crítico, en un sentido social, fue el maestro Jesús, el maestro Chucho, el que me inculcó eso. Y estuve indecisa entre filosofía o teatro, que era la otra gran parte que también me llenaba mucho y que era por lo que originalmente yo quería estudiar. Y estando en Oaxaca tuve la oportunidad de irme a México, al CENART, y presenté ahí, empecé el proceso de reclutamiento para estudiar la licenciatura en teatro. Y debo reconocer que no me gustó, no era lo que yo esperaba. Qué bueno que fui. Yo sentía que, ¿cómo explicarlo? No, siendo actriz de teatro, no me iba a llenar espiritualmente. Sí iba a estudiar, a aprender técnicas de actuación, que era lo que yo quería y me gustaba. Iba a aprender técnicas de actuación, iba a leer muchas obras de teatro, pero sentía que faltaba esta parte crítica de la lectura. Y el teatro, yo consideré en ese entonces, no lo sé porque pues desde ahí lo abandoné, ya no puedo decir si así es, pero en ese momento consideré que no me iba a completar toda esa búsqueda que yo tenía. Sentía que necesitaba una búsqueda a través de la lectura y el teatro no me lo iba a proporcionar. Iba a aprender mucho de introspección, que eso luego es muy importante, sobre todo cuando desarrollas a un personaje, pero no iba a aprender más acerca del mundo, o por lo menos así lo pensé. Y pues ya también platiqué con mi mamá también sobre la idea de irme a estudiar a México,
en lo personal sí reflexioné y sí le comenté a mi mamá que iba a ser imposible. Si bien es cierto que me fui a Oaxaca muy chiquita, Oaxaca es una provincia, todavía se parecía mucho a Mérida, incluso podemos decir aquí en Puebla, este aire de provincia donde no todo está tan lejos, donde todavía puedes caminar. Yo soy de provincia finalmente y yo sentía que estando tan chiquita no iba a poder con la Ciudad de México. Sí, vi que iba a ser muy complicado para mí económicamente, los traslados, el ambiente. Lo reflexioné bastante y bueno, mi mamá también me aconsejó y sí, abandoné también la idea de estudiar filosofía, abandoné la idea de estudiar teatro porque sí vi que no era lo que yo quería y me regresé a Mérida. Yo pensé que iba a estudiar psicología, una cosa así, porque las carreras ahí son un poco menos que en otros estados, pero llegué y ya había un año tenía un año que se había inaugurado la carrera en literatura. Entonces, pues, pensando mucho, llegué a la conclusión de que la literatura une ambas cosas, la parte creativa y la parte reflexiva, que era lo que yo estaba buscando, y decidí en ese instante, apenas me enteré que existía esa carrera, decidí que eso es lo que yo iba a estudiar. Fue complicado empezar a determinar exactamente qué quieres hacer. Si bien puedes tener muchos gustos, ya una decisión de vida sí es un poquito más complicada, y así me pasó, como probando un poquito a ver si era lo que me gustaba o no. Pero pues sí, creo que fue la mejor decisión que pude hacer. Sigo contenta con la literatura, soy feliz y qué bueno que en este momento lo decidí, si no, no sé. Bueno, la reacción de mi mamá creo que fue de alegría, porque después de haber estado un año lejos, regresé a Mérida, regresé a estudiar y pues regresar a la convivencia familiar, creo que eso es lo que le causó mayor alegría. Después, en la universidad también debo agradecer a los grandes profesores, maestros que tuve, la maestra Celia, el maestro Oscar, la maestra Margaret, la maestra Cristina. Todos ellos influyeron bastante en mi formación. Creo que la investigación la realicé desde hace mucho, desde que estoy en la licenciatura, gracias a estos docentes. Y mi mamá vio que yo era feliz. Creo que viéndolo desde lejos, siempre, lo repito una y otra vez, estoy muy feliz con la mamá que he tenido, porque supongo que todas las mamás son iguales, pero cuando una mamá ve que sus hijos son felices, ellos también son felices. Entonces yo creo que mi mamá fue doblemente feliz de que yo regrese a Mérida y que también lo que esté estudiando también me haga feliz. Creo que eso es lo que le gustó. Lo que más me gustó de estudiar literatura fue que pude ampliar mis horizontes reflexivos, de crítica. La literatura considero que es una herramienta, los libros son la mejor herramienta en donde las personas podemos leer la sociedad, leer el pasado, leer el presente, leer mundos alternativos y tomar conciencia de quiénes somos y quiénes podríamos ser a través de las obras literarias. Creo que eso es lo que, esas han sido las mejores expectativas que he tenido sobre la literatura. Definitivamente creo que es importante seguir fomentando la lectura. No sé qué tan raro se oiga decir que leer es importante, pero no con estos clichés que incluso ya hasta suena o pasado de moda, o suena como demasiado exagerado, que hay que leer y que es importante. No es nada más como importante para quién sabe quién, es importante para uno. Para nosotros es muy importante leer, y creo que sí las expectativas que yo tuve de estudiar literatura las he comparado con mi realidad, y creo que han sido incluso mayores de lo que yo me esperaba. Yo nada más pensaba que terminando la carrera me iba a dedicar a dar clases y ya. Esa era mi expectativa con estudiar literatura, ser docente o ser investigadora. Y ahorita puedo decir que he sido docente, he sido investigadora.
pero todavía hay un mundo por delante y puedo explorar todavía muchas cosas más gracias a la literatura, que son otras actividades que actualmente realizo. Y eso nunca lo imaginé, nunca imaginé que podía existir un mundo más allá de la docencia. Eso ha sido como que superó mis expectativas. Para aquellas personas que tengan incertidumbre acerca de la carrera, de la licenciatura que quieren estudiar, definitivamente la licenciatura es el inicio de tu vida profesional. El inicio es cuando empiezas a darte cuenta qué quieres ser, no tú como persona, sino de manera profesional, a qué te quieres dedicar, qué te gustaría realizar, qué metas. Lo que yo viví y por como yo lo viví es que yo lo recomiendo, no sé si otras personas les indiquen otra cosa. Lo primero es tratar de platicar con la familia, o platicar con la familia es el punto más importante. Y yo creo que lo primero que dicen los familiares es que a qué te vas a dedicar, de qué vas a ganar dinero. Tristemente estamos en una situación como país, una situación económica en la que no importa qué carrera estudies, las dificultades para conseguir empleo son iguales para todos, independientemente de la carrera que quieras estudiar. Eso nos da una gran ventaja, porque si de por sí estudiando lo que sea es difícil encontrar trabajo, pues puede uno estudiar lo que quiera. Bueno, eso es como yo lo pienso. Y también les aconsejo, si hay psicólogo o psicóloga en su bachillerato, acudan y soliciten este apoyo de orientación vocacional. Hay test, la ciencia ha avanzado muchísimo de cuando yo tuve esos test. Ahora yo creo que son mucho más avanzados, más concisos. Entonces, acudan con el orientador vocacional y llenen alguno de estos test por si tienen duda de qué quieren hacer. ¿A qué se quieren dedicar? Definitivamente la ciencia les va a ayudar muchísimo. Para eso son las investigaciones, para eso avanza la ciencia, para que mejoremos como sociedad. Y algo importante para mejorar como sociedad es saber qué queremos ser, a qué nos queremos dedicar en nuestra vida profesional. Eso es algo muy importante. Sí creo que acudan con un orientador. Hay que quitarnos estos tabús de que no podemos ir al psicólogo porque qué van a decir de mí. No, estamos hablando de nuestro futuro, de su futuro como profesionales, así que hay que acudir a los científicos para que les ayuden a resolver esos problemas. Y pues ser muy sinceros llenando ese test, porque también es verdad que te pueden dar un test y llenarlo de como querer engañar a alguien. Es muy importante ser sinceros porque el futuro es de ustedes. Ustedes si llegan a querer hacer trampa en un test, no hay necesidad. La vida es de ustedes, el futuro es de ustedes, así que llénenlo de la manera más sincera y pues ahí va a salir el resultado y espero que eso también les ayude a tener un perfil profesional. Pues creo a grandes rasgos, si están indecisos acerca de lo que quieran, realizar ese test sirve muchísimo. Cuando ya tengan una idea de cuáles son sus inclinaciones, hablar con la familia. Siempre es muy importante tener comunicación con nuestros seres queridos porque ellos les van a apoyar. Sí es cierto que la familia siempre va a estar con ustedes independientemente de lo que pase. Entonces, platicar con la familia. Y después, cuando ya decidan qué es lo que quieren hacer, estudiar muchísimo. Porque también es una realidad que los exámenes de admisión tienen un cupo limitado y hay muchas personas que quieren estudiar lo mismo. Entonces, no basta con saber a qué se quieren dedicar, también deben prepararse muchísimo para los exámenes de admisión para que logren entrar a esa licenciatura que ustedes querían. También conocemos casos de chicos que querían estudiar, por ejemplo, medicina, pero como no les fue bien en su examen, se tuvieron que ir a no recuerdo si se llama la licenciatura, pero a nutrición o a odontología, carreras similares, pero no eran esas las que querían. Entonces, para evitar después esos contratiempos, hay que estudiar muchísimo para poder pasar nuestros exámenes de admisión. El brinco que tuve, el cambio que tuve de la licenciatura a la maestría, creo que fue más fácil. Ya había concluido mi licenciatura y era muy feliz, ya daba clases en un bachillerato en Mérida
Y ahora me da mucha alegría ver que aquellos estudiantes ahora ya también son profesionistas, ya trabajan, tienen familia, y me empiezo a sentir vieja. Pero me acuerdo que les di clase cuando estudiaban en primero de preparatoria. Era feliz, sí, pero no me sentía completa. Sentía que había otro mundo que yo necesitaba explorar, y desafortunadamente Mérida ya no me daba más posibilidades. Solo existía una universidad con la maestría en letras, algo similar, pero era una universidad privada, y por mi trabajo, mi sueldo y mis condiciones económicas no podía estudiar en esa universidad ni con beca. No sé si tenían beca, pero aunque tuvieran beca, ni así podía estudiar. Y pues no quería estudiar otra cosa. Yo seguía teniendo la inquietud de que hacía falta aprender, y aprender sobre literatura. Cuando terminé la licenciatura me di cuenta que es solo un inicio. Te enseñan mucho en una licenciatura, y mucho de lo que te enseñan es para que tú empieces a especializarte. Y yo quería ya especializarme en la literatura de todo lo que yo aprendí. Y pues estuve revisando opciones, qué maestrías había en México, cuáles eran sus programas de estudio. Y por lo que en ese momento hacía, me convenció el programa de estudios de la UAP, así que pues igual me comuniqué, conocí un poquito más del programa y decidí que eso era lo que quería hacer. Y pues es tomar la decisión, porque siempre hay contras, siempre hay contras. El más difícil, por supuesto, pues es el económico. Y nuevamente de por qué te vas, ya tienes una carrera, ya estás trabajando, ¿por qué te vas nuevamente a la aventura? No sabes qué te espera. Probablemente se deba a que soy un poco así. Creo que siempre he sido un poco vaga, y no lo voy a poder evitar. Y yo sabía que me iba a ir muy bien. Creo que tener tal vez esa mentalidad tan positiva de sí, todo va a salir bien, si yo hago bien las cosas, funciona, porque me había pasado. Entonces dije, pues vámonos a Puebla, dejemos todo, es nuevamente dejar todo, venir de cero. Llegué a Puebla con mi backpack, llegué con una backpack y con una cajita de libros, así, una cajita. Así llegué a Puebla, dejas todo definitivamente, empiezas de cero, sí, pero nuevamente, si es lo que realmente quieres hacer, vale la pena, porque no hay esfuerzo más bien no hay una meta a la que se llegue sin esfuerzo. Vine a Puebla, en la maestría me especialicé en algo llamado ecdótica, y es revisar textos antiguos, textos de periódicos sobre todo, de hace muchos años, para poder analizarlos, estudiarlos y saber cómo era la sociedad en esa época. Me especialicé en una revista de 1923 que se llamó Tierra. Esta revista fue la primera revista del Partido Socialista del Sureste, que fue el primer partido socialista en toda Latinoamérica. Este partido es yucateco. Y me di a la tarea de ir a hemerotecas, consultar acervos particulares, todo. Fue un trabajo muy bonito de investigación. Trabajamos con una legislatura, que ahora no recuerdo, de la Cámara de Diputados, la que estuvo en el año 2012. Se hizo una edición facsimilar de ese trabajo, publicamos un capítulo del libro, y pudimos conocer qué era lo que la gente en esa época pensaba que era la literatura. Para ellos la literatura era una fuente de educación, y eso era lo que les importaba, y eso fue lo que me especialicé. En ese entonces me especialicé en esto, se llama ecdótica. El paso de la maestría al doctorado ha sido opuesto. Uno pensaría, pues ya estudié la licenciatura en literatura, vámonos a la maestría en literatura y después al doctorado en literatura. Pues no. Mi doctorado lo estoy haciendo en la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Se me hace muy chistoso porque es algo opuesto. El doctorado se llama Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. El objetivo de este doctorado, las líneas a grandes rasgos de este doctorado, es realizar investigaciones en donde se
conozca la aplicación de las tecnologías en el ámbito educativo. Ese es a grandes rasgos. Envié mi proyecto y me lo aceptaron y eso me hace completamente feliz porque normalmente a ese doctorado entran personas que son programadores o están en el ámbito de la educación, un poquito en ese ámbito, y pues yo soy de literatura. El reto es mayor porque estoy aprendiendo nuevas cosas que nunca pensé que iba a estudiar. Análisis estadístico, programación, bueno, no programación, análisis de programas y no sé qué, otro mundo. Y es un reto, pero me gustan los retos. Creo que uno no debe de estar en una zona de confort. Siempre hay que buscar algo diferente, algo nuevo, que signifique un reto para poder alcanzarlo. Porque si no hubiera retos, sería todo muy aburrido. Y pues el trabajo que estoy haciendo ahí es proponer una metodología para algo que se llama la adquisición de la competencia literaria. La competencia literaria es la competencia lectora, pero no descifrar letras, sino comprender lo que el texto dice. Pero es esta competencia lectora especializada en textos literarios. Eso es la competencia literaria, ser capaces de leer, entender y platicar acerca de literatura. Y la idea es proponer esta metodología con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que me ha dado el doctorado es, no sé, me está enseñando muchísimo. Gracias a mis asesores, a mis directores de tesis, al director, el doctor Daniel Mosencabo Amora, que es matemático, es de una línea de matemáticas y él sabe muchísimo de matemáticas, y de la codirectora, que es la doctora Josefina Guerrero García. Ella es de programación y de computación. Son dos perfiles, son dos mundos diferentes. Entonces, de entrada, platicar con ellos, cada quien desde nuestro ámbito, desde nuestro perfil, con mis pocos conocimientos de literatura y con todos los conocimientos que ellos tienen acerca de las matemáticas y de la computación, de la programación, creo que logramos, no sé cómo lo van ellos, pero yo creo que es un equipo que enriquece el trabajo. Estoy descubriendo que lo mejor es trabajar en equipos multidisciplinarios. Eso siempre va a enriquecer cualquier trabajo porque nuestra parcela de conocimiento se amplía y pues se amplía el conocimiento y se amplían todas las posibilidades de acción, de trabajo. Otro aprendizaje que me está dejando el doctorado es poder investigar en la práctica, porque en las ciencias sociales se investiga mucho en escritorio, lees mucho, haces muchas hipótesis y las escribes y las publicas, pero una cosa es la teoría y otra cosa es lo que ocurre en el día a día en los salones de clase, las problemáticas que se enfrentan todos, desde los alumnos, que ellos ya traen sus propias problemáticas, los docentes, los administrativos, condiciones meteorológicas, ahora con las lluvias, por ejemplo, que se inunde una escuela, qué significa, qué implica, toda tu planeación se tiene que correr porque hay un evento que no esperabas, o como hoy, pues estamos grabando un 19 de septiembre, que hace un año nos tocó también un sismo y estaba en Seúl. O sea, son todas estas situaciones que uno no puede prever, que influyen en la práctica docente. Creo que eso me ayuda mucho en mi investigación. Y yo quisiera, o ese es uno de mis objetivos, que la literatura no se vea como algo inalcanzable. Eso es un mito y mucha gente se ha encargado de crear ese mito de que no todos pueden acceder a la literatura. Yo creo que sí, todos. Es como ver la televisión, es como ver una película. La literatura es mucho más cercana de lo que mucha gente nos quiere hacer pensar. Y eso lo he estado logrando gracias a la investigación. Quisiera dar dos mensajes, si se puede, uno para los estudiantes y uno para los docentes, si alguno está escuchando, docentes y familiares. Para los estudiantes, crean en ustedes mismos.
La adolescencia es la mejor etapa de nuestra vida, es la etapa más intensa, es donde conocemos todo por primera vez, la amistad, el amor, y también necesitamos empezar a definir qué queremos ser de grandes. Parece muy lejano, pero no lo es, y es una de las mejores etapas de la vida. Disfrútenla, vívanla y siempre tengan presente que no se debe de quedar ahí, que tenemos que seguir avanzando, estudiar la carrera que nos guste para poder servir a la sociedad. Creo que la finalidad de nuestras profesiones es ayudar, servir a la sociedad, porque de nosotros depende el desarrollo de nuestro país. Y a los maestros y padres de familia, por favor, lean con sus hijos. Los papás y los maestros siempre tratan de castigar a los estudiantes y les dicen tienes que leer y te lees un libro cada mes, y es que leer es importante y lee, pero de la manera en que lo dicen hasta parece un castigo, así, con esta manera tan ruda de forzar a la gente a leer, no estamos logrando el objetivo. Los mejores recuerdos de la infancia van a ser aquellos en los que los niños disfrutaban con sus papás de la lectura. Y los maestros que normalmente se recuerdan con mucho cariño después de los años son aquellos que te proponían o te servían de ejemplo en muchos aspectos. De nada sirve que un docente esté promoviendo la lectura si no lee, si nunca tiene un libro en las manos. ¿Qué ejemplo es ese? Entonces, por favor, lean lo que les guste, pero lean para que puedan transmitir ese gusto y amor por la lectura con las otras generaciones. Ahora tu despedida. ¿Cómo es? Mi nombre es Damiana Leiva Loría, soy estudiante del doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy videoblogger en Facebook, si quieren seguirme. Hablamos siempre de libros de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La página se llama El Estudio de Damiana. Muchas gracias y seguro nos estaremos viendo pronto. Adiós.